La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Tu Devocional. El tiempo más esperado por Dios para hablarnos. El tiempo de más expectativas de parte del corazón del Altísimo para oírnos. El tiempo más lindo, más dulce, más necesario y útil que un ser humano puede tener sobre la tierra cada día, y máxime un cristiano genuino. Bienvenidos a este tiempo con el Señor, en el cual a partir de hoy y por un buen rato vamos a ver las evidencias de que Jesús es el Rey, el Señor y ningún otro. Bienvenidos. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, encontramos la genealogía de Jesucristo. Allí hay 42 generaciones, según dice el versículo 17. Allí dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza a desglosar todos los descendientes desde Abraham, 2000 años antes de Jesucristo. Y finalmente, repito, en el versículo 17, dice de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones. Meditemos un poquito sobre este punto crítico del reino de los cielos. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, nos encontramos con la genealogía de Jesús, que es la relación de todos sus antecesores, de todo su árbol genealógico. Desde Abraham hasta Jesús, 42 generaciones. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña eso? Mucho, amados, muchísimo. Las genealogías parecieran que no tuvieran razón de ser, y su lectura a ratos puede ser catalogada como fatigosa e inútil. Sin embargo, tenemos que comparar a Jesús el Rey con los demás reyes del mundo. A esta altura se cree que la monarquía más sólida del mundo es la británica. ¿Por qué? Porque se conocen, dicen, entre 11 y 13 generaciones anteriores. La siguiente monarquía en solidez, en reconocimiento, se dice que es la española, porque se conocen entre 8 y 10 antecesores. La de Mónaco, el Principado de Mónaco, se conocen entre 5 y 7 antecesores, lo mismo que la danesa o la de Dinamarca. En fin, podemos decir que el máximo número de antecesores de los reyes actuales no supera el número de 13. Ni usted ni yo, amigo, amiga, oyente, somos reyes porque no se nos conoce más que una o dos antecesores.
A duras penas tenemos una leve referencia de nuestros abuelos y de pronto bisabuelos. Muy difícil conocer qué pensaron, qué sintieron, qué lograron, cuáles fueron sus yerros, los aciertos ya de los tatarabuelos. No llegamos a la tercera o máximo cuarta generación. Y aquí nos encontramos con una genealogía de un ser único, Jesús. 42 generaciones conocidas a fondo, con todas sus características, con la descripción de sus aciertos y errores, de su influencia, de la huella y herencia que dejaron al mundo, a su pueblo también. La conclusión es que Jesús, a la luz de esto, es un rey incomparable. Con razón, los ángeles en Apocalipsis 4 y 5 lo llaman Rey de Reyes. Con razón, es no un rey, es, con artículo definido y en mayúscula, el Rey. ¿Y qué es o quién es un rey? Un rey es la autoridad suprema. Su función es cuidar porque el reino se mantenga junto y victorioso. Garantizar que sus enemigos, los enemigos del reino, se mantengan alejados o vencidos si fuere el caso. En un momento dado, ayuda o directamente legisla según las circunstancias. Y es obligación del pueblo, de los súbditos del reino, acatar su voluntad y obedecerla de manera indeclinable. Un rey, en el fondo, es un legislador, un predeterminador de camino y de destino. Amigos y hermanos, Mateo capítulo 1, en cuanto a la relación de su genealogía, muestra que ciertamente Jesús es el gran rey. Es la evidencia histórica. ¿Quién grita en esa genealogía? La historia. La historia dice en Mateo, Jesús es el rey. Porque estos personajes, estas 42 generaciones anteriores, son históricas, son reales. Contienen la historia a hoy, a partir de Abraham, de 4000 años, con detalles sumos, con logros, insisto, con errores también. Ciertamente, la historia grita de manera avasallante. Poner la fe en Jesús es poner la fe en el único rey con autoridad y dignidad, en el único rey que tiene poder y sabiduría para legislar, en el rey milenario y confiable, en un rey divino. Sí, necesitamos un guía, un rey. De hecho, por ello, el Evangelio de Mateo es llamado el Evangelio del Reino. Él es el Rey. Amigos y hermanos, perdimos a Dios, el contacto con Dios y la presencia de Dios allá en el Edén a través de Adán como Rey. Perdimos al Dios Rey, al Dios Señor, al Dios legislador, al Dios director y guía, digno de suprema reverencia y acato. Por ello, el ser humano históricamente convirtió a Dios en un objeto religioso. En vez de relacionarse con Él a través de la obediencia y el reconocimiento del señorío de su reino, comenzó a relacionarse a través de liturgias, objetos, sitios, muertos y vivos y religiones. Dejó de tener
a Dios como legislador personal y directo, digno de ser amado, consultado y obedecido. Convertimos a Dios en una simple religión. Dejó de ser el rey. Pero el primero de los 4 evangelios nos dice de manera avasallante, a voz en cuello, que ser cristiano es plegarse al reino del único rey verdadero. Jesús es el rey. Jesús es tu rey. Jesús es mi rey. Jesús es el gran rey, el máximo rey. No podemos vivir la vida cristiana si no entendemos que Jesús vino a reinar en medio del reino de las tinieblas, vino a traer el reino de la luz y la verdad. El problema allá antes de la fundación del mundo había sido que se había creado otro reino aparte del de Dios. Ese reino fue el del querubín caído, reino caracterizado de manera antagónica al de Dios por la rebelión, la desobediencia, la envidia, el reto y la temeridad. Ese reino es el de la otra orilla. Y nosotros quedamos confinados bajo la autoridad de ese reino el día que es en Adán, con nosotros presentes allí, en Adán nos rebelamos contra el reino de Dios, instigados por el reino de las tinieblas, por Satanás, y quisimos ser como Dios. Y entonces salimos del reino de Dios y quedamos, repito, completamente confinados al reino del mal. Comenzamos a actuar, como la historia lo confirma, bajo la maldad, la guerra, la injusticia, la perversión y la perversidad, la corrupción y la mentira, la deslealtad. Entonces apareció Jesús y dijo: yo soy el rey. Si vienen a mí, quedarán bajo el nuevo reino, pero tienen que renunciar primero al otro reino. Es lo que se llama arrepentimiento. Y vengan a mi rey, y vengan a mí como rey, y vengan a mi reino. La salvación comienza cuando entendemos que Jesús pagó el precio de nuestra rebelión por estar allá en ese reino maligno, y entendemos, número 2, que aceptamos el nuevo reino en la persona de Jesús, el único rey. Amigo y hermano, proclame a Jesús como Salvador, pero proclame a Jesús como el rey de su mente, el rey de su corazón, el rey de su espíritu, el rey de su alma, el rey de su cuerpo, el rey de su familia, el rey de su empresa, el rey de su empleo, el rey de su pasado, el rey de su presente, el rey de su futuro, el rey de su eternidad, el rey de cada hijo, el rey de cada nuera, el rey de cada yerno, el rey de cada nieto. Y entonces Él comenzará a reinar y a resplandecer bajo su legislación. Propóngase aceptar sus designios. Propóngase oír con cuidado sus leyes, su voluntad. Propóngase agradarle, y Él será tu rey. Bienvenidos al reino de los cielos. Bienvenidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios de la historia y de nuestra historia. Amén.
Hermanos y amigos, oremos, levantemos una oración después de esta meditación sobre esta porción sagrada tan hermosa. Acompáñenme. Oh bendito Padre Celestial, tú te autodefines como el Rey. En los Salmos dice: Jehová reina. Y enviaste a Jesús por el Espíritu Santo para que fuera de manera visible manifestado tu Rey. Y has venido a nosotros como Rey. Reconocemos que no fuimos preparados, enseñados ni formados para reconocer tu reinado, tu señorío. Que no fuimos formados para temer a tu voluntad como se debe temer a un rey. Porque tú le enseñaste a Israel antes que todo a temerte como a un rey. Me temerás. Repetiste una y muchas veces a Israel: conocerás y guardarás mis mandamientos, estatutos, preceptos, y me temerás. Y sabrás que yo soy un rey santo, digno y que exige obediencia. Que no soy un religioso, que no soy rito ni objeto, que estoy vivo y que ordeno con mi mente y con mi corazón mandamientos santos, rectos y limpios, y que en mi reino se hace mi voluntad, y que antes que todo eres autoridad. Ahora en Jesús vienes a mí para que yo acate esa voluntad emanada desde su corazón, Señor Jesucristo, y quiero vivir conforme a ella. Enséñame por tu Santo Espíritu a dar cada paso acorde con esa voluntad celestial. Reconozco en esta hora y refrendo y apruebo y confirmo que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres mi Rey y que eternamente te adoraré, te temeré y te serviré. Gracias porque esto implica salvación y porque esta es la única verdad que garantiza bendición en este mundo y en la eternidad. Satúrame con tu reinado, Señor Jesucristo. Permíteme por el Espíritu Santo percibir cuando esté fuera de tu voluntad expresada en tu palabra. Endereza mis pasos y no permita que el maligno, el diablo, el rebelde, el desobediente, el que quiere que se desconozca el reino de Jesús, me toque, me engañe o me seduzca. Independiente de cuán difícil o extraño que pueda parecer tu mandato y voluntad expresada en los evangelios, yo quiero cumplirla, porque quiero de verdad ser considerado por ti como integrante del reino de los cielos. Señor, cuánto te agradezco que me hayas elegido para creer y para voluntariamente plegarme a la sombra y a la luz a la vez de tu reino, cuando sea necesario. Sea nuestro Rey y dadme también la fuerza no solamente para vivirlo, sino para llevar a otros a entender y a cobijarse bajo el techo de su reino. Te proclamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre, amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios
con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.